Qué mejor forma de empezar a hablar sobre temas de nuestra tierra que con ese, oye, camellito sonoro, oiga. Ese que siente como una persona, que unas veces canta y ríe y otra gime y llora, oiga. Permítanme hoy sacar una sonrisa, porque hoy no toca de gemir y llorar, que bastante ya hemos gemido y llorado los canarios, y a tenor de los datos que nos vienen, pues tampoco son muy halagüeños, pero ahí está la brega, oiga, para seguir para adelante. Y en eso están personas como este, pues hombre que tengo al otro lado del hilo telefónico. Nos vamos hasta las bandas sur para hablar con Daniel González Hernández. Saludo yo a Daniel. Daniel, estamos en horario de mañana grabando, pero está saliendo en horario de tarde. Son cosas del directo, pero en lata, a mí no me importa decirlo. Bienvenido. Bueno, bien hallado. Buenos días, Isidro. ¿Qué tal? Bueno, pues nosotros desde aquí, como digo, encantadísimos de que hayan personas como tú que se dedican obviamente también a hacer algo pues muy importante, que la memoria de nuestros ancestros no se pierdan y su saber hacer. Sigues en esa senda que muchas veces nosotros aquí destacamos después de 32 años de historia con el programa, y en este caso hablando de uno de los grandes, don Eduardo Oramas Alayón, hijo ilustre de la isla de Tenerife, 1923-2022, el Llano Azur, ediciones 2023, esos son datos de lo que es en sí la portada y obviamente también del libro en sí mismo. Estamos hablando de un hombre muy, muy longevo, ¿no? En el caso de don Eduardo, ¿no? Exactamente, sí. Él aparte de longevo, que llegó a los 98 Sí, años, sí. que falleció precisamente el 6 de enero del año pasado, Oh, vaya. con 98 años, y él era una persona muy activa, hasta tal punto que aún después de la pandemia, de estar casi prácticamente un año encerrado en su casita, sin movilidad y sin nada, pues todavía agarraba el palo y bueno, y se sacudía, como decía él se sacudía con ese palo. Es más, todavía se puede ver por ahí en la última entrevista que le hizo la televisión canaria, precisamente cerca de su casa, cuando sale que agarra el palo, se levanta del banco, y bueno, y aquello fue impresionante, ¿no? Oye, Era pues, algo innato, ¿no? estamos hablando de la zona de La Hoya, ¿no? San Miguel de Abona, ¿no? Él nació en La Hoya, sí. Realmente él estuvo viviendo los últimos años de su vida, los últimos 23 años, Sí. después de que enviudó en El Fraile, en Arona. Ah, en el Fraile. Pero él se crió en casa de su abuelo, don Federico Layón, en La Hoya, que precisamente La Hoya fue el origen del pueblo o de la comarca de San Miguel de Abona. Sí. Porque fue un pueblo aborigen que bueno, pues fue el asentamiento que dio pie a que San Miguel de Abona pues sea lo que es hoy, ¿no? Bueno, estamos Entonces, hablando de una persona que se crió como tantos chicos menudos de su época, y más en esa edad, pues al amparo de esos amuznaos de la tierra que también tenían el palo como parte esencial de su vida, y me imagino la historia bueno, que se fue forjando, ¿no? Cuéntame un poquito algo de su biografía, aunque sea, para ir endulzando y que la gente te compre el libro, claro. sí, bueno, en principio don Eduardo se crió ahí en La Hoya con su familia, era una familia campesina, vivía en una comarca que realmente vivía prácticamente como vivían los antiguos aborígenes, pues desarrollándose en los recursos que le daba la tierra, porque no habían otros, y o tenías que adaptarte al medio o morías, así de sencillo. Sí, señor. Entonces, en ese contexto, don Eduardo pues aprendió primero a ayudar a su tía Isidora, una de las últimas loceras que habían en la comarca de La Hoya, ahí en El Roque. Esta mujer se dedicaba a hacer loza y él pues iba a ayudarla a lañar. Lañar es arreglar la cerámica rota, ¿no? Sí. Y con el tiempo, pues también pues se dedicaba a cuidar de los animales de la familia, de canalero iba a ayudar a su padre. Sí. También, pues, como su abuelo sabía una defensa personal del juego de la mano, pues se la transmitió a él porque era el más chiquitito de la familia, como decía, era el más ruinito, que menos cuerpo tenía, Sí. y para que se defendiera en esos caminos de esos abusadores, de esta sociedad que en principio era una sociedad que tenía muchos conflictos, todos los días había alguna pelea, era raro que no hubiera algún conflicto con otras personas que en principio buscaban siempre al más débil.
Ahí están las famosas sillas que se le montaba a la gente en la fiesta, ¿no? Sí. Lo que Las pasa albaldas, ¿no? que sí, 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 sí. Y bueno, ahí fue cuando aprendió con don Federico Layón, pues Sí. una defensa de mano vacía, es decir, a defenderse tanto de mano, de pie, de morrazo, Tremendo, de todo tremendo. con su cuerpo, ¿no? No, como decimos aquí en el norte, nosotros decimos en el norte firringallo, pero agüita, es decir, que son de estos que son chiquititos, que parecen que no, pero son gente que después, al ser pues instruida desde ese punto de vista, y además una de las cosas que me llamó la atención, porque claro, uno piensa en el palo antes que nada, porque estamos hablando del juego del palo muy, muy nosotros conocedores del mismo en esta franja por pues Isidro Cedrés, por el Auchón Guanil y por La Esperanza y demás, pero estamos hablando de ese otro concepto que a mí me llamó mucho la atención. Había oído hablar algo, pero me imagino que es una cuestión que yo te pregunto, David, ¿se sigue, o Daniel, que yo te iba a cambiar el nombre? Sí, Daniel. Daniel, perdona. ¿Se sigue, digamos, prodigando esa mano? Bueno, en principio se daba por perdida, era anecdótica y gracias a don Eduardo, pues por fin pues aparece un maestro del juego de la mano, ¿no? Ah, qué bueno. Porque realmente maestros todavía existen, tengo que decir que existen, pero lamentablemente las personas que hemos contactado por motivos de movilidad o por motivos de que no quieren enseñar porque esto lo quieren transmitir dentro del seno familiar, como ha sido Sí, tradicionalmente, sí. pues no quieren darlo a la luz todavía o no quieren mostrarlo. Es decir, Bueno, claro. esto es algo, las tradiciones es algo que es difícil de Sí, entender, pero que a día de hoy todavía mantenemos muchas tradiciones ocultas sí, que Arturo. no quieren salir a la luz por motivos pues respetables, ¿no? Que Eh, quieren mantenerse dentro del seno familiar y nada más. Bueno, totalmente de acuerdo. Más, permíteme solamente que añada como comentario que lamentablemente aquí incluso en los realejos se ha perdido algunas formas de hacer pues, repostería o incluso de tratos de juegos y demás, precisamente por ese tipo de cuestiones. Yo desde aquí sigo pidiendo, por favor, a sus familiares que si tienen una persona mayor que los graben, que si no nosotros vamos y lo grabamos. No se trata, la esencia de este programa de Tanamir Canario, desde sus orígenes en el año 1992, no ha sido otra sino de llegar y decir, no pertenece a nadie, pero es de todos. Es decir, lo que tú recibiste por parte de tu familia, a su vez lo recibió su familia de otra y demás. Es decir, y es lo que tenemos que dejar como esencia de pueblo. Entonces, qué mejor que compartirlo. Así que animo a esos familiares que conozcan esas pues mañas, que las enseñen y que no se nos pierdan, porque bastante ya se nos ha quedado en el camino como pueblo, como para seguir perdiendo todo lo que además sería, yo creo, no sé si tú opinas igual que yo, Daniel, pero un atentado en cierta manera a lo que es en sí la dignidad de toda esa gente, ¿no? Porque merecen ser destacadas, eran momentos muy difíciles y ellos sacaron a toda la familia adelante, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, don Eduardo se dio cuenta enseguida de lo que tenía, enseguida, desde que sus orígenes, él sabía que lo que tenía era una reliquia que no le pertenecía, que era de sus antepasados y que era del pueblo. Y él, antes de llevárselo a la tumba, que muchas veces él lamentaba que no encontrara a nadie porque buscaba ver a quién podía enseñar, y no había esa continuidad por temas de la sociedad que está ahora mismo muy dormida o mirando a otros lados o por Sí. falta de respeto de otras personas. Pues él vio que lo que él tenía de sus ancestros, pues aquello pues se lo iba a llevar a la tumba, ¿no? Y él decía que prefería llevárselo a la tumba si no había un respeto de lo que él iba a mostrar. Entonces él lo que sí nos dijo, que una vez que lo mostró, él descansa ahora, dice que él descansaba en paz, que ya podía descansar tranquilamente porque sabía que esto ya se quedaba en el pueblo canario y que una cosa que venía de atrás, que era una reliquia, no se podía perder así de esta manera, ¿no? Que él decía que era de un gran valor y no podía, y yo entiendo que hay muchas personas que por falta de que tenga que dar ese paso, ¿no? Que no lo dan precisamente por eso, porque ven que no hay un respeto a lo más alrededor, Sí. o por cualquier otro motivo que muchas veces se nos sale de nuestro pensamiento, ¿no? Que no sabemos por qué, pero realmente esas personas
lo que tienen que darse cuenta es que lo que tienen, aparte de ser un legado familiar, es un legado que fue heredado del pueblo, de nuestro pueblo, y que no lo deberían dejar perder, ¿no? Don Eduardo en ese aspecto fue inteligente y por lo menos lo dejó y fue una herencia de nuestra memoria, ¿no? Que hemos heredado de él. Bueno, yo, si me permites, lo que sí pongo en valor, obviamente, nuestros, como digo, sabios de la tierra, nuestros amuznados, pues por razones de vida, porque para morirse hay que vivir primero. Y él, en este caso, la persona en cuestión, como dices tú, pues don Eduardo vivió bastante. Pero lo que sí hace falta son gente como ustedes, es decir, personas que quieran arrimar el hombro y que digan, oye, esto es un lugar, vamos a buscar, no vas a tener seguramente los mismos réditos que tengan otras personas buscando otras cosas que, bueno, lamentablemente están más en moda y que no son tan buenos nutrientes para nuestra cultura canaria. Pero es encomiable la labor que hacen todos ustedes yo creo que no es de rescate, porque ellos son vivos y viven a través de lo que dejan escrito y lo que facilitan a ustedes. Pero ustedes, hace falta gente, ustedes son como aquellas personas que escribían, como Juan Betancur Alfonso, que vino hasta esta zona norte y demás y tal, buscando datos por un lado para otro en las bandas sur. Es decir, hace falta gente como ustedes, que son demiurgos, que son creadores y que se nos quede para la posteridad, no en lo que es en sí la biblioteca, en la librería, en tu casa arrimado, no, sino que lleguen más allá al corazón, y eso es encomiable, que gente como tú, Daniel, se dedique a ello. ¿Qué edad tienes tú ahora? Pues yo tengo 53 ahora mismo. Bueno, pues fíjense ustedes, ¿no? Entonces con 53 años, ya me imagino que ese bichito te picó hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, el bicho ya me picó desde muy temprana edad porque preguntaba por muchas cuestiones nuestras y todo se negaba, todo era muy difícil, era un camino complicado. Conseguir información sobre nuestra cultura era muy complicado. Y entonces cuanto más complicado lo ponían, pues uno más preguntas hacía y más curiosidad tenía. Ese es el gran problema que hemos tenido siempre los canarios, ¿no? A la hora de tirar de información. Bueno, ahora mismo ya, gracias a Dios, no. Y hay que tener en cuenta que como bien dijo usted, Juan Betancur Alfonso, que mamó de las tradiciones en su momento, en 1800, desde 1800, mediados de 1850 hasta finales de 1920 o algo así, no sé cuándo falleció, pero que él se nutrió de las personas, precisamente de personas como fueron el abuelo de don Eduardo, que nació en 1853, imagínense, que fue el informante directo de don Betancur Alfonso, su abuelo, ¿no? Por ejemplo. Y toda esa gente, esa generación de este momento, que no hace mucho de eso, sino hace 2 días, y tenemos informantes directos, digamos, a lo mejor nietos de esos informantes de don Betancur Alfonso, que están vivos y que tienen una cantidad de información que en su momento no pudo recoger. Es un trabajo que se debe hacer con todo el respeto debido, pero se tiene que hacer por parte de quien competa. Lo que pasa es que muchas veces el tema del academicismo va por un lado y el pueblo por el otro, lo que le pasó al mismo Juan Betancur Alfonso, ¿no? Aquí todavía te puedo decir, Daniel, como curiosidad, que en la zona alta del valle, especialmente en la zona de Los Realejos, yo encontré un señor que decía que su bisabuelo se acordaba de ese hombre que venía con barba montado sobre una mula y que preguntaba y que iba apuntando, y que mucha gente al principio lo tenía como un poco raro porque quien va a apuntar por allí es para cobrarte dinero, como decían ellos, y después resulta que no, que ya vieron el andar de la perrita, como dice el otro, y le daban cobijo, le daban comida, y él, bueno, de hecho incluso en ese libro de pues tradiciones canarias de nacimiento, matrimonio y muerte, ahí aparecen varios ciudadanos de Los Realejos que le dieron su información y que él lo cita como tal. Es decir, estamos hablando de uno de los más grandes que ha existido en nuestra tierra, que tuve yo ocasión de estar en esas jornadas en San Miguel de Abona hace unos años atrás con Jesús Agomar González y Llama, y sinceramente que fue, bueno, de lo mejorcito que hemos hecho, porque reivindica esa otra historia, la intrahistoria que decía Unamuno, que muchas veces no se cuenta, pero es la que conforma el ADN de un pueblo, y sin ella es muy difícil de entender. Por eso cada vez que sale un libro como este, se nos pegan las manos enseguida y por supuesto lo arreglamos. Mira, me llama mucho la atención, yo no soy el más indicado, sería Isidro seguro, Cedrés, pero lo cierto es que estamos hablando del estilo Lucio, el chico, el juego del palo corto,
palo chico o escondido. Bueno, la verdad que son temas muy, muy, muy atractivos para entrar en ellos, ¿eh? Sí, bueno, es que es una cantidad de cosas. Ya digo, y con respecto a lo anterior, y para cerrarlo ya, Sí, Juan Bentancur Alfonso preguntó en todas las comarcas muchos mucho, datos, sí, y sí. nosotros nos sorprendimos porque Juan Bentancur Alfonso no lo consiguió, todos los datos no los consiguió. Por ejemplo, el lenguaje buceado, que es Sí, el lenguaje igual que el silbo gomero que se hablaba por el bucio, don Eduardo lo conocía y nos lo mostró y nos dio los principios que Juan Bentancur no consiguió ningún informante que muy pudiera bien. realizarlo. Es decir, Entonces, que lo que quiere con eso decir, quería cerrarlo, sí. sí, Daniel, lo que quiere decir entonces, que creo yo que me parece a mí que eso es un notición, tengo que decirlo yo ya de entrada, es que hay fondo de armario todavía en nuestra tierra y especialmente en esa Por banda azul que supuesto. estás hablando y con la herencia de don Eduardo para sacar más publicaciones, para dar a Bueno, conocer. es impresionante lo que hay. Es más, con don Eduardo, como estábamos hablando, hay que darse cuenta que aprendió con un palo de don Lucio Rodríguez, un palo medio, que medía en torno a eran 4 cuartas, porque don Eduardo medía todo con las cuartas de la mano, es la Sí, medida universal del palo. sí, Nos dimos cuenta que se adapta inmediatamente al cuerpo de cada persona, la porque la mano guancheta, la hace, guancheta. sí, la mancheta. Pues efectivamente él medía 4 palmas y 4 dedos, y ese era el palo de don Lucio, un palo medio, palo de bastón, que se lo manejaba a 2 manos, se agarraba a 2 manos, y era muy duro. Él, lo que pasa es que al saber el juego de la mano, él decía que al amarrarse al palo a 2 manos, pues ¿dónde dejaba lo de su abuelo, no? Entonces lo que hizo fue recortar ese palo 1 cuarta, con lo cual hizo el palo chico y agarrarlo a una Combina. mano, y con la otra se defendía con lo que había aprendido de su abuelo, ¿no? Con la, Combinaba ambas. Bueno, tremendo, tremendo, ¿no? Bueno, pues entonces, mira, asistimos, quién sabe, al nacimiento dentro de poco de una actividad propia y de conocer esa otra actividad y la veremos. Ojalá que sea así. Yo aquí, sí, desde aquí, bueno, los micrófonos a la entera disposición y la cámara y lo que haga falta, Daniel. yo siempre digo que todo esto, su propia defensa personal, es un atavismo. Después, leyendo historias y leyendo documentación antigua, veo que es un Sí, atavismo del pueblo canario, es decir, algo que existió en el pasado, sí, que otras personas hicieron en su momento, o, por ejemplo, había personas que sabían jugar a la mano y al palo, y las que iban a aprender con esas personas, pues les gustaba más el juego de la mano, a otros les gustaba más el palo, otros combinaban, pero ahí se separaba, ¿no? Es decir, al final todo vuelve otra vez a surgir, teniendo los conocimientos como tenía don Eduardo de palo y de mano, pues ha nacido, como digo yo, un atavismo bueno. cultural Pues que ahí lo tenemos, ¿no? permíteme que cada vez que pasa eso, cada vez que se cita a una persona, el bucio suena en este espacio radiofónico. Ahí está, especialmente dedicado a don Eduardo Oramas Alayón, hijo ilustre de esta isla de Tenerife. En este libro de Daniel, recuerden, González Hernández, con la coordinación edición también, y también con esas ediciones Llano Azur 2023, editado, bueno, perfecto en color, con un montón de cuestiones. Oye, Daniel, ya está a disposición de todos los que quieran adquirirlo, ¿no? Sí, está en las librerías ya, a disposición de todo aquel que quiera tenerlo. Tengo que decir de este libro que el editor es Marcos Brito, una persona preocupada también por las tradiciones aquí en el sur de Tenerife, Sí, señor. y precisamente este libro lo que es todo lo contrario de lo que hizo don Eduardo. Don Eduardo hizo una contribución de la memoria de nuestros ancestros, de su cultura al pueblo canario, lo dejó como herencia, pero en esta ocasión el libro es todo lo contrario, es una contribución de agradecimiento del pueblo hacia don Eduardo, porque aquí lo que viene es una descripción, vienen aportaciones de cada una de las personas que participan. Ya digo que son personas de todas las Islas Canarias que lo conocieron y han querido decir y describir quién fue y qué era don Eduardo para ellos, ¿no? Y creo que se describe en cada uno de los puntos, y quien pueda leer este libro se va a hacer una imagen de don Eduardo lo más fielmente posible. Es decir, con las descripciones de cada una de las personas van a ver quién era este personaje, qué es lo que Sí. nos legó y qué era más allá de lo que nos dejó tradicionalmente hablando, ¿no? Como puede ser el juego del palo, el lenguaje buceado, los juegos tradicionales, los juegos de inteligencia,
bueno, es que la verdad que era un compendio de nuestra cultura campesina. Pues nosotros, mira, en ese trasvase del norte al sur, del sur al norte, por la cumbre, en ese camino Chasna, hacia la comarca chasnera, tantas cosas que se han hecho de un lado a otro en esa peregrinación forzosa de trabajo diaria, también de peregrinación hacia la Villa Mariana y hacia tantas otras cuestiones, hasta incluso de parrandeo, que se iban para allá y venían 2 o 3 días para el sur, después venía para acá. Lo que sí les digo una cosa, también la cultura, así que yo invito a Daniel, cada vez que hablo con un autor, hago la misma invitación. Además, me estaba hablando también del tema de de Cabañuelas, con el caso de Horacio fallecido ahora también en Los Silos, que si recuperamos también el contacto con esta persona joven también que estaba llevándolo ahora, pues encantadísimo. Pero Daniel, te ofrezco eso, la posibilidad de que el norte y el sur, unidos por la cultura de nuestra tierra, por el respeto a esas señas de identidad, y cuando quieras, pues estamos aquí a la par, cuando quieras hacemos un hueco, tú a nosotros, como tú quieras también, si quieres que intervengamos en algo, desde aquí será un placer y un honor estar ahí, pues dignificando todo ello, Encantado de participar, de poder poner mis conocimientos y los conocimientos, porque al fin y al cabo soy parte de una asociación cultural que se llama Patrimonio Sur, que estamos encargados de esto mismo, de rescatar de la orabilidad de la gente de mayor que se nos está yendo, y también, bueno, parte de la escuela de don Eduardo Ramalayón, es decir, todo aquello que podamos aportar y aquellas personas que tengan curiosidad por saber más, pues aquí estamos, claro, bueno, que sí. Pues estaremos ahí pendientes, haremos lo posible, quién sabe, incluso en este 2024 darnos un salto, hacer y grabar conjuntamente algo, tanto como digo en audio como en vídeo, y disfrutar desde aquí, desde el punto de vista de Tanemir, una voz tamasí guanche, que es gracias, fíjense ustedes, gracias a Daniel especialmente, a don, también por supuesto Eduardo Ramas Alayón, con su saber hacer, que sigue viviendo entre nosotros, y también, como no, de la Uchón Guanil, con Isidro Cedrés como presidente, que pues estamos ahí a la par con lo que haga falta. Daniel, un placer hablar contigo, ojalá tuviese más tiempo, pero es un déjame entrar como dice el otro, no te preocupes que esto no es más que... digamos que libar un poquito. La punta del iceberg. Sí, señor, diga usted que sí, diga usted sí. Bueno, pues compartiremos mucho más. Un placer conocerte, aunque sea así por teléfono, y ver tu fotografía y a ver si coincidimos y seguimos con las mañas. Ya estamos en contacto en las redes y tú nos sigues como pues Isidro Pérez en el, digamos que pues también en el Facebook, y también por supuesto uno variopinto en muchas cuestiones. La principal mi tierra, no hay duda, pero hay muchas más cuestiones que trato ahí como profesional de hace muchos años, pero obviamente esto es lo primero. Oiga, yo sin esto no vivo. A mí me pasa igual. Un abrazo, Daniel, muchas felicidades, y recuerden, el libro está a disposición en todas las librerías, búsquenlo. ¿Recuerda el título de nuevo? Sí, don Eduardo Ramalayón, hijo ilustre de la isla de Tenerife, 1923-2022. Bueno, pues ya está, ahí estamos todos de la mano, por jugar con las palabras, también el saber hacer de don Eduardo. Un abrazo, amigo, saludos, muchas gracias, y buen día, saludos. Buen día, muchas gracias.